¿Te imaginas crear una de las empresas más valiosas del mundo y que te despidan de ella? Eso le pasó a Steve Jobs. Pasó de ser un joven rebelde con una visión futurista a ser expulsado por su propia creación. Pero esta historia no termina ahí, porque volvió y cambió el mundo. Lo que nadie te contó es cómo sobrevivió a ese infierno personal y cómo renació como un verdadero genio creativo. Esta no es solo una historia de negocios, es una historia de redención, pasión y locura. Bienvenidos al viaje de un hombre que redefinió la tecnología como la conocemos. Quédate hasta el final y descubrirás por qué su legado va mucho más allá del iPhone. Los primeros años. Todo empezó en un garaje en California. Steve Jobs, un chico flaco con ideas locas, y Steve Wozniak, un genio de la electrónica, construyeron la primera Apple en una mesa vieja. Vendieron su auto y su calculadora para comenzar. Jobs no sabía programar, pero sabía soñar. Y eso bastó para cambiarlo todo. Jobs era fanático del budismo, de la espiritualidad oriental, y hasta experimentó con LSD. Todo eso moldeó su visión del mundo, y su obsesión por crear tecnología con alma. También fue adoptado, algo que marcó su vida profundamente. Tenía sed de hacer algo grande, de dejar huella. Iba a universidades solo por las clases que le interesaban. Se enamoró de la tipografía, la estética, cosas que luego cambiarían el diseño de las computadoras. Era joven, idealista y peligrosamente ambicioso. Sus amigos lo veían como alguien extraño pero magnético. Su forma de ver la vida ya mostraba señales de lo que vendría. Una mezcla de arte, rebeldía y ambición. El nacimiento de Apple. El Apple I fue un éxito discreto. Pero el Apple II, ese sí explotó. De repente, Apple pasó de un garaje a ser una empresa con millones en ingresos. Y Jobs se convirtió en el niño mimado del mundo tech. Apple salió a bolsa en 1980, y Jobs se convirtió en millonario a los 25 años. Pero detrás de escena, Jobs ya mostraba su perfeccionismo extremo, sus gritos en reuniones, y su famoso campo de distorsión de la realidad. Su personalidad era un arma de doble filo, inspiraba y aterrorizaba a la vez. Pero nadie dudaba de su visión. Ya desde entonces, Steve tenía algo especial. Una capacidad única para ver el futuro antes que los demás. Y convencía a todos de que era posible. Apple no era solo una empresa, era el inicio de una revolución. Las oficinas eran un caos creativo. Se respiraba innovación en cada rincón. Cada prototipo era como una obra de arte que debía cumplir con los estándares casi imposibles de Jobs. El sueño del Macintosh. Pero Steve quería algo más, algo hermoso. El Macintosh. Un ordenador para todos, no solo para ingenieros. Reclutó a los mejores diseñadores, creó una cultura tipo Piratas contra la Marina, y lanzó una de las campañas más icónicas de la historia. El comercial de 1984 minutos dirigido por Ridley Scott rompió esquemas. El Mac fue revolucionario, pero también caro y limitado. Y las tensiones internas en Apple comenzaron a crecer. Jobs quería controlar todo, hasta el más mínimo detalle. Para él, los productos eran una extensión de su alma. Y eso generaba roces con los demás ejecutivos. A pesar de sus fallas, el Mac sembró una idea nueva, que la computadora podía ser bella, simple, inspiradora. Fue un fracaso comercial, sí, pero un triunfo cultural. Y eso, para Jobs, era apenas el comienzo. La presión aumentaba. Las discusiones eran cada vez más intensas. Aún así, él estaba convencido de que estaba construyendo algo que cambiaría la historia. La caída. El día que lo despidieron. Pero el sueño se volvió pesadilla. Jobs chocó con la junta directiva. Especialmente con John Sculley, el CEO que él mismo contrató. Las tensiones crecieron, hasta que lo despidieron. Así, en 1985, Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Tenía 30 años. Y estaba devastado. Se encerró. Reflexionó. Algunos decían que estaba acabado. Pero Steve, como un fénix, planeaba su regreso en silencio. No quería venganza. Quería crear algo mejor que Apple.
Fue su momento más oscuro, pero también el que sembró las semillas de su próxima gran obra. La prensa lo mostraba como un fracaso, pero él veía el mundo con otros ojos, como un lugar que aún podía cambiar. A su manera. Los que lo conocieron dicen que esos meses fueron duros, pero también reveladores. Perdió mucho, pero ganó claridad. El exilio creativo, Next y Pixar. Pero Jobs no se detuvo. Fundó Next, una empresa que creó computadoras increíbles, aunque no vendían mucho. Pero lo que sí funcionó fue su otra apuesta, Pixar. Compró el estudio por 5 pesos millones, y años después, Toy Story fue un éxito histórico. Jobs pasó de ser el expulsado a ser el millonario creativo detrás de la primera película 3D. En Next, además, se desarrolló la base del sistema operativo que Apple usaría años más tarde. Es decir, Jobs preparaba su propia resurrección sin saberlo. En Pixar descubrió algo más, que la tecnología también podía contar historias que emocionaran al mundo. Fue un periodo de aprendizaje, de maduración. Allí, Steve se reencontró con su lado más humano. Aprendió a delegar, a confiar, y descubrió que el fracaso también puede ser una bendición. Este tiempo fue clave para entender que su creatividad no tenía límites, y que su obsesión por la excelencia podía aplicarse a cualquier industria. El regreso del rey. En 1997, Apple estaba en ruinas, y le pidieron a Jobs que regresara. Lo hizo, y revolucionó todo. iMac, iPod, iPhone, iPad, producto tras producto, convirtió a Apple en la empresa más innovadora del planeta. Su fórmula, simplicidad, diseño impecable y experiencia perfecta para el usuario. Volvió con más poder, más visión y menos paciencia. Jobs se volvió una figura mítica. Su regreso fue uno de los más épicos en la historia de la tecnología. Reinventó Apple con una estética minimalista y una filosofía clara. Menos es más. Cada keynote era un espectáculo. Cada lanzamiento, una revolución. Y Steve, el maestro de ceremonias. Los colores del iMac, el blanco del iPod, el cristal del iPhone, todo hablaba de una nueva era. Y en el centro, él, con su estilo inconfundible. El impacto global de Apple. El renacimiento de Apple no fue solo financiero. Fue cultural. Sus productos no solo resolvían problemas, conectaban con emociones. El diseño se volvió aspiracional. Tener un iPhone era pertenecer a algo más grande. Jobs logró lo impensable, convertir una marca en símbolo de estilo de vida. Desde la música, la educación, hasta la medicina, Apple tocó todo. Los desarrolladores encontraron un nuevo ecosistema. Las empresas copiaban su enfoque. El mundo miraba a Apple no solo por innovación, sino por identidad. Y eso fue parte del genio de Jobs. Entender que la tecnología debía ser humana. Legado. Detrás del ícono, había un hombre. Un padre, un soñador, un obsesivo. Jobs podía ser duro, incluso cruel, pero también sensible, espiritual y profundamente apasionado. Amaba la música, el arte, la caligrafía. Y eso lo llevó a crear productos con alma. Quizá por eso Apple no solo vende tecnología, vende una idea, una emoción. Steve Jobs no era perfecto, pero, sin duda, fue inolvidable. Sus momentos más íntimos nos recuerdan que la grandeza nace del conflicto interno, del dolor y de la voluntad de hacer algo significativo. La filosofía Jobs. Steve Jobs murió en 2011, pero su legado sigue vivo. Su obsesión por el diseño, por la experiencia del usuario y por pensar diferente, cambió no solo la tecnología, sino cómo vivimos. Fue rebelde, difícil, visionario y, sobre todo, humano. Tal vez por eso, su historia nunca deja de inspirar. Sus productos están en millones de bolsillos. Su filosofía vive en cada presentación de Apple. Y su nombre ya es historia. En Stanford dijo, "Stay hungry, stay foolish". Y esa frase aún resuena como un eco en cada mente creativa. Steve no solo construyó una empresa, construyó un estándar, un estilo, una forma de ver el mundo. Su partida dejó un vacío.
pero también una luz que sigue guiando a quienes sueñan en grande. La filosofía Hobbes. Hobbes nos dejó más que productos. Nos dejó una forma de pensar. Pensar diferente. Retar el status quo. Buscar la belleza en la funcionalidad. Su impacto va más allá de Apple. Inspiró a toda una generación de creadores, diseñadores, emprendedores. Hoy, más que nunca, su pensamiento vive en las startups, en las aulas, en los sueños de millones. Porque Steve no solo cambió la tecnología, cambió la mentalidad con la que se crean las cosas. Y eso es eterno. Su vida fue una lección constante de riesgo, intuición y pasión. Y esa llama aún no se apaga. Cada vez que alguien lanza algo nuevo con pasión, ahí está él. ¿Qué habrías hecho tú si te expulsaran de tu propia empresa? ¿Te rindes? ¿O te levantas como Hobbes? Si te gustó este video, suscríbete para más historias ocultas que cambiaron el mundo. Y recuerda, los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Comparte esta historia si crees en el poder de las segundas oportunidades.